Gatell podría explicarlo. Yo lo que quiero introducir en la respuesta del doctor es de que, como es natural, las farmacéuticas pues quieren que se consuman más vacunas y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias y definir una política de protección a la gente, no una política mercantil o comercial. Cada quien tiene su función. Las farmacéuticas están en su papel, no es ningún cuestionamiento, pero el gobierno pues también tiene que cuidar el presupuesto, que es dinero de todos, no se puede desperdiciar y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos, no de declaraciones o de boletines. Entonces, Hugo puede informar sobre esto. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Liliana Noble, de Pulso Saludable, gracias por esta pregunta. Como hemos venido comentando a lo largo de las semanas recientes, en el sentido de lo que acaba de decir el presidente, nosotros siempre buscamos tener la evidencia científica más sólida, más consistente, más actualizada, que permita tomar decisiones técnicas correctas. Y es muy importante visualizar que la evidencia científica va cambiando a lo largo del tiempo. Esto lo digo de antemano, previo a la respuesta puntual a este asunto, porque a veces en la narrativa pública, en los medios, en las redes sociales, se pierde de vista que las cosas van cambiando con el tiempo. Entonces, lo que diga uno hoy es 17 de agosto de 2021, podría ser diferente después, si es que hay evidencia sólida que cambie esa perspectiva. Hoy no existe evidencia científica publicada, robusta, consistente, que demuestre que ninguna de las vacunas contra COVID, contra el virus SARS-CoV-2, pierde su capacidad protectora contra los desenlaces que interesa evitar: la muerte, la hospitalización, la enfermedad grave u otras complicaciones. En algunos casos, algunas compañías farmacéuticas que producen vacunas han contribuido a que se elaboren algunas investigaciones sobre los anticuerpos, la concentración de anticuerpos en sangre. Referencia genérica para todo el pueblo: los anticuerpos son las sustancias que están en la sangre, que fabrican los glóbulos blancos y forman parte del mecanismo de defensa contra las infecciones. Sí se conoce que las infecciones naturales y también las vacunas tienen como propósito fundamental provocar que el cuerpo reaccione ante las sustancias que se ponen en las vacunas, que son distintas modalidades que simulan la infección natural. No son capaces, por supuesto, de causar infección, pero estimulan al sistema de defensas. Y uno de los indicadores para demostrar que produjeron su efecto es la concentración de anticuerpos en sangre. Ahora, tanto para las vacunas, de cualquier tipo de vacuna, como para las infecciones naturales, se conoce que ciertas semanas o meses después de la respuesta original, el sistema de defensas, el sistema inmune, pasa a un estado de relativa reposo, de estabilidad, de quietud, pero guarda memoria inmunológica. ¿Cómo la guarda? Se fabricaron, se multiplicaron una serie de células que se llaman precisamente así, células de memoria, y ahí están listas para responder ante el reto de una exposición al agente infeccioso. Por lo tanto,
la medida de anticuerpos en sangre, la concentración de anticuerpos, no necesariamente es una representación de toda la capacidad que tiene el sistema de defensas. Se ha observado en algunas de las vacunas que 6 u 8 meses después de aplicadas, los anticuerpos reducen con respecto a la cantidad máxima que se logró a las pocas semanas de la inyección, pero insisto, eso no es una demostración de que han perdido su efecto. Es esperable que el sistema inmune pase a un estado de reposo. Ahora termino diciendo sobre las decisiones específicas, como ya comentaba el presidente, hasta hoy 17 de agosto de 2021 seguimos monitoreando y seguiremos monitoreando si apareciera evidencia científica clara, robusta, consistente, que mostrara que se redujera la potencia protectora de las vacunas. Eso podría llevar a otra decisión, pero hasta hoy eso no ha ocurrido. Y perdón, doctor, ¿cuál sería este elemento que les haría a ustedes definir que sería el momento de un refuerzo? Bueno, no solo en México, sino en el resto del mundo. ¿Qué tendría que ocurrir? Así es, en el resto del mundo se monitoriza esto. Esto lo hace, por ejemplo, el Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, por cierto, presidido por un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, quien también participa en nuestro grupo técnico asesor, y las distintas comunidades científicas o los gobiernos van presentando evidencia sobre la capacidad protectora en los desenlaces importantes, el riesgo de muerte, el riesgo de hospitalización, el riesgo de enfermedad grave. Si esa evidencia fuera consistente, fuera clara, estuviera robusta, podría hacer pensar que se requiriera una dosis de refuerzo, tercera para los esquemas de 2 dosis, segunda para los esquemas de 1 dosis, como la vacuna CanSino o la vacuna Johnson. Pero insisto, hasta este momento no hay ninguna evidencia ya compilada, ya depurada, que sea robusta, que convenza que se necesita esto. Y en cambio lo que sí vemos, y por eso lo hemos declarado aquí, es una gran cantidad de información que viene de las secciones de mercadotecnia de las casas farmacéuticas o de sus propios gerentes generales, que hacen declaraciones que sugieren que se necesita eso como si fuera algo demostrado científicamente. Entonces, causan una reacción en las personas. Muchos medios de comunicación en México y en otros países estimulan esta idea para inducir a que se crea que se necesita ya esta segunda dosis, por ejemplo, para la vacuna CanSino. En el caso de la vacuna CanSino, la propia representación comercial de la empresa en México, que es la responsable de haber solicitado y recibido la autorización de uso de emergencia a nombre de CanSino, indicó que presentaría un expediente técnico para solicitar un cambio en el registro sanitario sobre la segunda dosis. Hasta este momento no ha presentado ese expediente técnico y entonces, por lo tanto, no hay ni siquiera elementos de juicio en ese sentido. Y en cambio, los aspectos de publicidad de la casa comercial han promocionado que se necesita una segunda dosis. Entonces ahí vemos ese contraste de discursos y por lo tanto, como población, hay que tener cautela, hay que tener cuidado y buscar las fuentes confiables, las fuentes originales.